Buenas noches, hermanos. Qué bonito testimonio, Monse. Su servidor conoce a Monse desde que era una niña. Yo creo que tenía como unos 5 o 4 años. Hoy tú es una señorita, una mujer, y es una bendición escucharte. Gracias. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 6, a partir del versículo 7. Hechos 6. ¿Está listo? Dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Bueno, el título de esta enseñanza es Evangelizando con gracia, poder y sabiduría. Y si quiere ponerle ahí como Esteban, ¿no? ¿Cuántos ha evangelizado en estas semanas en donde comenzamos la serie? ¿Cuántas personas ha evangelizado? Levante su mano. Si ha evangelizado al menos a una persona. ¿No está haciendo su tarea o qué? Sí. Tenemos que seguir haciendo ese trabajo evangelístico. Mire, yo meditaba mientras venía para acá que el contexto de Esteban, por ejemplo, espiritualmente es muy diferente al nuestro. Aunque hay cosas que son similares, hay cosas importantes que son muy diferentes. Por ejemplo, nosotros ya somos una sociedad que conoce el nombre de Jesús. Que el nombre de Jesús para nuestra sociedad mexicana y latina es un nombre famoso. Es un nombre, la mayoría de las personas tienen por lo menos la referencia de Jesús como el que dice que es hijo de Dios, el Dios de los cristianos y de los católicos, ¿no? Del que habla la Biblia, el Jesús ese que está en una cruz. Entonces, en general, la figura de Jesús es aceptada en nuestra sociedad. No estoy diciendo que a Jesús realmente, ¿no? La figura de Jesús es aceptada, tolerada. Ya no hay oposición ni persecución porque digamos que decimos que somos cristianos o porque incluso hablemos de Jesús, ¿no? En el tiempo de Esteban, ¿no? Jesús era una novedad. Jesús era algo nuevo. El evangelio de Jesús, es decir, las buenas noticias de Jesús, eran un mensaje completamente diferente, inédito, es decir, jamás antes enseñado ni predicado. Entonces, Esteban tenía, y todos los cristianos de aquella época tenían el reto, como lo seguimos teniendo nosotros, pero ellos son los primeros, tenían el reto de expandir el evangelio, de predicar el evangelio, de llevar esa buena noticia de la reconciliación con Dios, del hombre con Dios por medio de Jesús a todas las naciones. ¿Cree usted que era un reto fácil para aquellos cristianos? Definitivamente no. Ahora, hoy nosotros tenemos que seguir haciendo esa labor. La iglesia de Cristo tiene que seguir predicando el evangelio al mundo, a toda criatura, pero tenemos que aprender a contextualizarnos. Es decir, tenemos que aprender a cómo pedirle sabiduría a Dios, o eso es parte de lo que vamos a ver hoy, cómo introducir el mensaje de Jesús. Hay gente hoy que no necesitamos decirle quién es Cristo. La gente muchas veces, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, bueno, ya una persona que está en esa situación, que cree que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que enseñarle por qué es el Hijo de Dios.
¿Y qué implicaciones tiene eso en su vida? Como decía Monse, ¿no? Ahorita decía, las verdades del Evangelio empezaron a incomodar mi vida. Bueno, pero bueno, hoy vamos a estudiar esta porción que leímos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A mí a predicar y a usted a entender. Y comienza diciendo nuestra porción que en aquellos días en donde la iglesia del Señor comenzó a predicar, una vez que el Señor ya había ascendido al cielo, dice que crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. Y la palabra crecía aquí es clave porque se traduce también como incrementar, propagar, extender. Luego entonces es que en aquellos días la iglesia empezó a extender la palabra de Dios. Empezó a propagar la palabra de Dios en toda su sociedad. ¿Y cómo se logra eso? Predicando, hablando con las demás personas de ese mensaje que tenían, ¿no? Empezaron, la iglesia de aquellos días sabía que tenían la misión de extender ese mensaje. No era un mensaje para quedárselo. No era un mensaje para que lo disfrutaran ellos solamente. Era un mensaje que tenía el mandato de Dios de que se extendiera. Ahora, ¿cómo fue que logró la iglesia primitiva extender la palabra del Señor, el Evangelio propiamente? Porque aquí esta frase, crecía la palabra del Señor, se refiere específicamente a que el Evangelio se extendía. No es de que se predicaba la Biblia. No, el Evangelio de Jesús crecía, se extendía. ¿Por qué sucedió esto? Porque aquellos cristianos, evidentemente, donde iban, ¿qué creen que hacían? Predicaban a Jesús. Predicaban a Jesús. Así que nos deja ver esto, que aquella iglesia creía firmemente en la gran comisión. Para ellos no era una frase motivadora de vayan, inspiradora, ¿no? Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Se oye muy inspirador, como vamos a las naciones. No, para ellos era una realidad, lo creían. Y ellos no necesitaban hacer grandes viajes, ellos entendían, tengo que predicárselo a mi vecino. A mi vecino. Creían que el mensaje que se les había entregado y ellos también habían recibido, como les dije, no solo era un mensaje para ellos o para mejorar sus vidas, sino para llevar salvación a su sociedad. Aquellos cristianos se comprometieron a ser para su generación la voz de Cristo. ¿Cuántos saben que hemos sido llamados a ser la voz de Jesús? A enseñar lo que Él enseñó. Así que, le guste o no, nos guste o no, estamos llamados a ser la voz de Jesús en esta generación. ¿No es un gran privilegio? ¿Cómo lo ve? Una gran responsabilidad y un gran privilegio. Como dice Marcos 16:15, y les dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces imagínense, ¿no? Si los cristianos de aquel tiempo no hubiesen estado comprometidos con este mandato, probablemente el Evangelio no nos hubiera llegado y nos hubiéramos condenado, ¿verdad? Aquí dice que el que no creyere, Jesús dijo, el que no crea va a ser condenado. Así que tenemos que llevar el Evangelio con la esperanza de que la gente crea, ¿Qué predicaba la iglesia primitiva? Pues básicamente, predicaban muchas cosas probablemente relativas a Jesús, pero básicamente predicaban que Jesucristo era el Cristo, o que Jesús era el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido, es decir, el que Dios había señalado como el Salvador del mundo. Y la iglesia se esforzaba por entender ese mensaje. ¿Cómo le explicamos a nuestros compatriotas que Jesucristo es el que Dios escogió
y el que Dios envió para traernos salvación. Él es el Cristo, el ungido de Dios. Y bueno, hacer un mensaje relativo para explicar, o más bien un mensaje para explicar que Jesús es el Cristo, era un gran reto. Ellos predicaban básicamente eso, que Jesucristo era el Cristo, o que Jesús era el Cristo, repito, y que solo en Él había salvación, ¿verdad? Eso es básicamente algo muy cortito, pero muy profundo, muy profundo. Entonces volvemos a nuestro texto, dice que crecía la palabra del Señor, y aquí la palabra Señor, que leemos como Señor, esa traducción de la Reina Valera, la traducción más exacta es Dios. Aquí no es curios o quirios, sino teos, Dios. Entonces, la iglesia primitiva, ¿qué nos deja ver esto? Que la iglesia primitiva creía que el mensaje de que Jesús era el Cristo era un mensaje divino. Era el mensaje de Dios, no era un mensaje más, no era un mensaje de un iluminado, no era un mensaje de un gran profeta, no era un mensaje, era el mensaje de Dios. ¿Ok? Y es importante que creamos, ¿verdad? Porque puede ser que para nosotros hoy en día sea obvio, como no, pues sí, el Evangelio es el mensaje de Dios. Sí, ok, ¿cuántos dicen amén? Amén. Bueno, sin embargo me temo que en la práctica en ocasiones no se crea así. Le voy a decir ahorita por qué. Le pregunto una vez más, ¿usted cree que el Evangelio es la palabra de Dios? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué será que a veces nos gana la pena y nos intimidamos para compartirlo? ¿No haya usted ahí una contradicción? Como que creemos que el Evangelio es el mensaje de Dios, pero a veces nos da pena compartir el mensaje de Dios, no es nuestro. Y además, si el Evangelio es el mensaje de Dios, no hay mensaje más relevante e importante dado por Dios que exista sobre la tierra y que se pregone entre los hombres. ¿Qué mensaje más importante hay? ¿Habrá algún mensaje más importante que el mensaje de Dios a los hombres? No, la realidad es que no. Pero a veces somos ateos prácticos. Es decir, sí creemos que Jesús es nuestro Señor, creemos que el Evangelio es la palabra de Dios, pero cuando vamos a predicarlo nos convertimos en ateos. Porque como que no es algo consciente. Nos gana, nos intimida a la gente, nos intimida a lo mejor hablar en público, tal vez no lo creemos tan fuertemente como pensamos. Y en el fondo se puede llegar a creer que, bueno, es un mensaje que a mí me ha servido, pero quién sabe a los demás. Cada quien su vida y cada quien su religión, ¿no? Pero pensar así es un error. Es un error. Porque si la iglesia de Cristo piensa así, alberga esa idea ahí en el inconsciente, subconsciente, como usted quiera llamarle, por eso el Evangelio no es predicado. Porque no le damos la seriedad y la importancia que la palabra de Dios dice que es la palabra del Señor, el Evangelio, el mensaje de Dios a el mundo. Que se nos ha confiado a los cristianos como se les confió a aquellos cristianos para que lo reproduzcan por todo el mundo. ¿Sí o no? Sigue diciendo nuestro texto que crecía la palabra del Señor, ¿verdad? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Cómo se multiplicaban los cristianos? Grandemente. Esto nos habla de una iglesia valiente y obediente, ¿verdad? Que estaba profundamente convencida del mensaje que poseían, de que era la verdad, el mensaje de Dios. Nos habla también de una iglesia impactada por Jesús y que anhelaban que ese mensaje llegara a todos. ¿Por qué digo esto? Porque no hay otra explicación para que la iglesia o el número de los discípulos se multiplicara grandemente.
sino una iglesia que salió a predicar. No hay una manera en que los discípulos de Cristo se multipliquen si no es predicando el evangelio. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos vino a hacer, nos usó? ¿Qué es lo que Dios usó para que usted y yo vengamos a ser parte de los discípulos? Otro discípulo valiente que nos predicó. ¿Sí o no? Levante su mano. ¿Cuántos de aquí, a cuántos de ustedes alguien les predicó el evangelio y entendieron más exactamente quién era Dios y Jesús? Levante su mano. ¿Cuántos fueron alcanzados por una persona? Levante su mano otra vez. Hoy vamos a estar interactivos para que no se me duerma. Levanta su mano. ¿Cuántos de aquí, la persona que les compartió de Jesús está aquí? Levante su mano. Hay algunos, pero son pocos. Entonces la mayoría de los que están aquí, alguien que no está aquí les predicó el evangelio. ¿Se da cuenta? Alguien valiente que se aguantó la pena, que se aguantó pues sí, que dijo: no, le voy a hablar, es bien grosero, es bien chismosa y mitotera, pero necesita a Cristo como yo. Es bien borracho y bien grosero y mentiroso y mujeriego, pero necesita a Jesús como yo. Ahí le va. Y ahí, y ahí, ¿no? Es que aquí está un hermano que Dios me dio la gracia, la oportunidad de compartir el evangelio, y estudiamos juntos. Y salíamos de la escuela, íbamos a la universidad, salíamos de las clases. Bueno, no salíamos de las clases. Terminando las clases, sí, aclaro. Terminando clases nos veníamos en el camión, y el camión se tardaba como, ¿qué, Miguel? 40 minutos. No, media hora, ponle. Me lo atosigaba en el camión. Y él también estaba receptivo, me preguntaba, y me cuestionaba. A ver, pero que no sé qué. Y me decía, ni me acuerdo tantas cosas, pero me cuestionaba fuerte, ¿no? Y yo, pues nuevo, le daba lo que tenía, así como Pedro: pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No, así como, pues no sé de teología, pero tengo a Cristo y eso es lo que tú necesitas, ¿no? Y ahí está, por la gracia del Señor, obviamente. Así que hay que abrir la boca, amados hermanos, hay que abrir la boca. Y luego dice nuestro texto: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto está muy interesante. Los saduceos eran la clase sacerdotal. ¿Ha escuchado de los saduceos? Fariseos, saduceos. ¿Ok? Eran dos castas religiosas. Pero los saduceos eran la clase alta, eran los ricos de la nación de Israel. Eran billetudos, políticos, También eran sacerdotes, eran los guardianes del templo, eran los que cobraban ahí en el templo todas las cuotas y todo para los sacrificios y todo eso que Jesús luego, ¿se acuerda el pasaje en donde el episodio donde Jesús llega y voltea las mesas de los cambistas? Y bueno, todas esas cuotas que pedían eran los saduceos los que las administraban. Además, también ellos eran encargados de los tribunales, es decir, presidían, o la mayoría de ellos presidían el Sanedrín, que era como el grupo colegiado de religioso político de Israel que tomaba decisiones internas, que juzgaban personas, etcétera, obviamente con el permiso de Roma. Pero ellos eran los que mandaban ahí. Eran influyentes en asuntos políticos, pero espiritualmente, por ejemplo, ellos no creían en la vida después de la muerte. ¿Ok? La vida eterna, Solo reconocían la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, como la palabra de Dios.
menospreciaban los profetas y libros de sapienciales y todo eso. La Torá es la palabra de Dios. Lo demás, quién sabe. Ese era el perfil de los sacerdotes, pero fíjese qué interesante que la iglesia alcanzó a los sacerdotes con el evangelio. Muchos de los que no creían en la vida eterna, imagínense la iglesia predicando de la resurrección de Jesús y decirles a los sacerdotes incrédulos en la vida eterna, ¿cómo no van a creer en la vida eterna? ¿No ven que Jesús resucitó? Vayan, encuéntrenlo en su tumba. A ver, ¿no? Digo, yo estoy siendo un poco rudo, pero a lo mejor de manera más amable se lo decían. Y a lo mejor unos sacerdotes ahí que también a lo mejor tenían un corazón dispuesto a Dios. No todos eran una bola de corruptos, seguramente. Como en todo, no todos los políticos roban, no todos, ¿verdad? No todos los tránsitos piden mordida, no todos. En todos hay sus excepciones. Y estoy seguro que en los saduceos también había probablemente excepciones, algunos que sinceramente querían servir a Dios y escuchaban el evangelio y decían, sí, pues es que tiene sentido. O sea, si la vida eterna no existe, ¿qué sentido tiene que haya resucitado Jesús? Lo que dicen tiene razón. Y ahí dice muchos, no que poquitos sacerdotes. Y se salvaron 3 sacerdotes. No, muchos sacerdotes obedecían a la fe. Y hay que tener valor como cristiano para predicarle a ese tipo de personas. Personas que estaban más letradas que la mayoría de los cristianos que predicaban en aquel día, que tenían poder, que tenían dinero. Pero la iglesia decía, a mí no me importa. Si eres alguien en eminencia, no, ahí te va el evangelio de Jesús. Ahí te va el evangelio de Jesús. Que los sacerdotes estuvieran creyendo y recibiendo el evangelio era sumamente relevante. Imagínense a esos hombres abrazando la fe en Jesús, todo lo que se iban a echar encima, ¿verdad? Esos saduceos al creer en Jesús, se iban a ganar la enemistad de sus propios colegas saduceos. Pero esto también nos puede hablar en parte del dominio que la iglesia tenía del evangelio. Porque una iglesia eficaz en el evangelismo es una iglesia que cada vez domina más el mensaje del evangelio. ¿Ok? De poco nos serviría aprendernos los proverbios de memoria si cuando tenemos que predicarle a alguien de Jesús no sabemos cómo. ¿Sí me explico? Ahora, ¿es malo aprenderse los proverbios de memoria? No, claro, es mucho provecho espiritual. Pero, ¿qué es más importante? ¿Los proverbios o el evangelio? Ándale, lo estoy metiendo en aprietos, ¿verdad? ¿Qué es más importante? A ver, el evangelio. El evangelio. Entonces, una iglesia que cada vez se ocupa en entender mejor el evangelio, dominar mejor el evangelio, es una iglesia más eficaz en llevar el evangelio. Y cuando digo evangelio, hermanos, me estoy refiriendo específicamente a Jesús, su obra Jesús y su obra de salvación. Esta iglesia tenía un compromiso serio con el mensaje que les había sido entregado. Era un mensaje para ellos ciertísimo y clarísimo. Jesús es el Cristo, el Mesías del que hablaron los profetas, aquel que vino del cielo e hizo muchas maravillas entre nosotros, que mostró con señales de Dios y autoridad que Él era el Hijo de Dios, sanó ciegos, cojos, paralíticos, resucitó, murió y resucitó, ¿no? Y bueno, muchas cosas más. Pero mire, esto es como una introducción. Hoy vamos a analizar brevemente cómo es que evangelizaba uno de los miembros de aquella iglesia tan efectiva en el evangelismo, Esteban. Vamos a analizar un poquito a Esteban. Dice el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
brevemente, quién era este Esteban? ¿Quién fue? Un diácono, un cristiano un hombre que se convirtió al Evangelio, que empezó a creer en Jesús, se empezó a congregar con los cristianos de aquellos días y eventualmente Dios lo escogió para ser diácono en la iglesia. ¿Qué era un diácono? Un servidor de las mesas, un servidor en la iglesia. ¿Ok? Eso es importante que lo tenga ahí presente. En Hechos 6:5 lo puede encontrar. Pero este servidor, este diácono, que no tenía, podríamos decirlo, un gran puesto, ¿verdad?, en la iglesia, era usado por Dios de una manera poderosa para predicar a Cristo. Y yo quiero que analicemos 3 características de Esteban y cómo Dios lo usaba para predicar el Evangelio. Dice en nuestro texto que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, ¿verdad? Esas son las 2 primeras cosas que aquí vemos en el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así que lo primero que vemos, esta característica en la vida de Esteban, es que era un hombre que estaba lleno de gracia. ¿Cómo que les suena que estaba lleno de gracia Esteban? A ver, dígame, alguien. Que tenía mucha fe. A ver. Estaba lleno de gracia. Bueno, antes de definir lo que es, aquí significa esta palabra gracia, lo primero que quiero destacar es que aquí dice que Esteban estaba lleno, ¿verdad? No solo dice la Biblia que Esteban tenía gracia y poder, no, Esteban estaba lleno de gracia. La palabra lleno también se traduce como repleto. Así como cuando va con su esposo, le lleva de compras y le repleta, ¿verdad?, la bolsa de ropa nueva. Sí, mi amor, cómprate lo que quieras. Sí. Estaba repleto. También se traduce como cubierto por encima, como cuando un pastel tiene merengue así que le sobra. Dice, oye, ese pastel está repleto de merengue, ¿no? Así que se ve. ¿Cuánto te gusta el pastel? Es muy light ahora, ¿no? Abundar también se traduce como abundar. Así que la gracia, el poder y la sabiduría eran evidentes en la vida de Esteban. Eran evidentes a la hora en que él compartía el Evangelio. Porque ¿cómo es que la gente sabía, o por lo menos Lucas, ¿verdad?, el que escribió el libro de Hechos? Pero Lucas entrevistó gente para recabar información y seguramente la persona que le predicó este episodio, y cuando hablaron de Esteban le dijo, no, Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder de Dios. Y así es, Lucas dice, Esteban, varón lleno de gracia. Esa es la referencia que la iglesia tenía de Esteban. La gente sabía que Esteban estaba lleno de esas cosas. Y pues pienso yo que era evidente esa llenura, porque al menos cada vez que Esteban abría su boca, ¿verdad? Porque tampoco es que se le irradiaba la llenura, ¿no? ¿Cómo puede uno saber, mira, esa persona que viene ahí viene llena de Dios? Nadie sabe eso. Sino que estoy seguro que cada vez que Esteban abría su boca, salía poder, gracia de Dios, poder para convencer a la gente de que Cristo era el Señor. Otra cosa que pienso que hacía evidente esto en Esteban es que cuando Esteban hablaba, la gente entendía y decían, no, es que Esteban hace que la gente entienda un mensaje tan profundo, fácil. No, el hermano Esteban, Dios lo usaba. Y bueno, al menos esas 2 cosas pienso que eran evidentes en la vida de Esteban.
Y por eso es que ahí dicen que era un hombre lleno de gracia. Y ahora sí, esta palabra gracia viene de pistos, una palabra similar a pistis, que es fe, pero no es esa, es gracia, que se traduce también como persuasión o credibilidad. Así que era un hombre que era hábil para persuadir. Por eso digo que cuando Esteban hablaba, el Espíritu Santo, usando su vida, obviamente lo usaba para persuadir a los demás de que Cristo era el Señor. También credibilidad, ¿verdad? Porque no solo era un merolico que hablaba mucho y que tenía buena retórica o que tenía un léxico muy amplio. No. Esteban era un hombre que cuando hablaba irradiaba esa confianza, no sé, que sabía lo que estaba diciendo. Era un hombre creíble, que cuando él hablaba de Jesús hacía temblar hasta el más ateo. ¿Verdad? ¿O no? ¿Cómo se imagina usted Esteban? Así según esta definición. Que era un pusilánime que decía, oye, ¿me permites que te quiero decir algo? Así como como si, bueno, no, era un hombre persuasivo que cuando hablaba la gente creía. Esta palabra gracia, pistos, del griego pistos, se usaba en referencia a la veracidad de un maestro religioso. Es decir, Esteban cuando hablaba como un maestro que sabía lo que estaba hablando. ¿Ok? También, según el contexto, esta palabra está relacionada con palabras también como constancia, fidelidad, compromiso. Así que podemos decir que Esteban era un cristiano comprometido con el mensaje que predicaba. Como yo vengo diciendo, y me hace sentido, porque solamente alguien comprometido con el mensaje de Cristo puede predicarlo con credibilidad. ¿No lo ve así también? Solamente alguien comprometido con el mensaje de Cristo puede predicarlo de manera persuasiva. Para decir, y que estés predicando y la gente esté diciendo, viendo el reloj, ¿no? Ahí que estás predicando con alguien, compartiendo el evangelio y está, bueno, ya no viene el reloj, el celular. Y decir, no, guarda tu celular. Ok, ¿no? Pero convence a la persona de guardar su celular sin que se ofenda a nadie para seguirle predicando. Decir, no, es que eres bueno para convencer, ¿no? Pues así le decían a Esteban, yo creo. Esteban se esforzaba por mantenerse fiel al mensaje, ¿verdad? No se ponía a hablar de cosas random o ahí cosas que se le venían a la mente. No. Él no se ponía a hablar de esas cosas al evangelizar, sino que siempre se mantenía, estoy seguro que mantenía en el centro de su evangelismo a Jesús. Siempre mantuvo en el centro de su evangelismo a Jesús. ¿Cómo evangeliza usted? ¿Mantiene a Jesús siempre en el centro? ¿O le empieza a contar su historia de que cuando yo era niño y los traumas, ¿verdad? Y todo, y Jesús allá lejos, esperando así como el que, perdóneme la expresión, como el que está en el campo de fútbol y el otro está esperando en la banca, a que ahora me metes, ¿no? Yo tengo que meter el gol y tú estás ahí nada más perdiendo el tiempo. No, ya cambio y méteme, ¿no? Entonces, uno le da vueltas a veces. No, que si a Chuchita la bolsearon y que no sé qué. Y Jesús no está en el centro. Pero Esteban, yo creo, era un hombre que mantenía a Jesús siempre en el centro de su plática. Se encontraba a su cuate de la primaria, ¿verdad? Que tenía 40 años de no verlo. ¿Y qué pasó? Luis, ¿no? ¿Cómo estás? Tantos años de no verte. ¿Cómo te ha ido? Oye, ¿no has escuchado de este mensaje que anda sonando últimamente? Que ha hecho Oye, sí, ¿de quién? De Jesús, mi Señor. ¿Cómo eres cristiano? Sí. No, ya te convertiste, eres aleluya.
No, mira, déjate de eso, te voy a platicar lo que el Señor ha hecho en mí. Y empezaba atrás. Y Cristo, y Cristo, y Cristo. Ay, no, ya me atosigó de Cristo. Puede haber gente que ya se choque y diga, no, mira, ¿sabes qué? No me interesa tu Cristo. Bueno, pues ya no. Pero puede haber gente que diga, oye, ¿con qué convicción hablas? La verdad es que yo creo en Dios, pero yo quisiera creer como tú. Ah, bueno, vente, ¿no? La juventud, por ejemplo, yo fui fruto en parte de una generación en la iglesia donde yo me convertí, de jóvenes que en ese tiempo se comprometieron con el mensaje del Evangelio. Cuando yo llegué a esa iglesia, los jóvenes que estaban ahí eran jóvenes apasionados por Cristo, apasionados, y yo llegaba, danzaban, bailaban, y pues yo venía del mundo, ¿no? Y estaban ahí en la alabanza y bailaban y cantaban y sí, no les voy a mentir, la primera impresión dije, bueno, ¿qué les pasa? ¿No? Sí, no, mentira que llegué a danzar y nada. Llegaba y yo estaba así, ¿no? Como la clásica, viendo y todo, pero por dentro pero me daba pena. Sí, me da penita, ahí van a decir, ya llegó y ya. Entonces, no sé cuánto tiempo pasó y empezó la patita, ¿verdad? Luego los aplausos, hasta que ya luego danzábamos, ahí los jóvenes cantábamos. Porque la pasión de otros me contagiaba. A veces siento que nos falta pasión. No solo a los jóvenes, a los adultos también. Que Dios nos ayude. Esteban, entonces, podemos decir que era un evangelista lleno de gracia porque era fiel al mensaje que se le había encomendado, comprometido con entregar ese mensaje intacto. Ese mensaje intacto, o lo más posiblemente menos rebajado, diluido, sino lo más fiel posible. Y que cuando abría su boca era respaldado por Dios como un evangelista veraz, porque Esteban vivía el mensaje que predicaba. Entonces también dice que Esteban era un hombre que estaba lleno de poder, ¿verdad? Ya vimos gracia, de poder. Aquí de la palabra griega dinamis, significa o se traduce como fuerza, también como eficacia. El diccionario bíblico dice que se usa esta palabra dinamis de obras de origen y de carácter sobrenatural que no pueden ser producidas por agentes y medios naturales. Así que el poder que Esteban mostraba en su vida como predicador del evangelio o como evangelista, no, la gente que lo veía decía, no, Dios está detrás de él. No puede ser ahí un hombre emocionado nada más. Dios está detrás de él. Hay poder operando en la vida de Esteban. La fuerza que tiene Esteban no es natural. Como, ¿se acuerdan de Sansón? ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Ahorita me acuerdo de Sansón. Pues cuando Sansón ejercía su fuerza física, era evidente para todos los que estaban ahí que la fuerza de Sansón no era humana, que había algo sobrenatural operando en la vida de Sansón. ¿Se acuerda cómo murió Sansón? Estaba encadenado a 2 columnas y las jaló, y 2 columnas. Y se cayó el techo donde estaban todos los filisteos y Sansón murió con los filisteos. Trágicamente, pero ahí Dios le dio su último jalón de fuerza. Pero Esteban espiritualmente, haga de cuenta, yo me imagino así que era como Sansón. Cuando predicaba el evangelio había algo en él operando que no era natural.
Cuando abría su boca para predicar a Cristo era evidente para los oyentes que había algo fuera de él, algo fuera de lo ordinario, operando en la vida de Esteban. Era obviamente el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que lo energizaba, déjenme usar esa palabra. Para que cuando Esteban abriera su boca, era como si Esteban dijera: ahora, Señor, úsame. Voy, no me importa. Que si me da pena, si me apedrean. ¿Cómo murió Esteban? Se ve que no estoy exagerando. No importa, úsame para salvar a tu pueblo. Y ahí hablaba con denuedo, con claridad, con poder, con autoridad. Porque el Espíritu Santo lo energizaba, porque él creía que Dios lo quería usar. Y muchas veces la iglesia no evangeliza porque, le digo, creemos que somos apáticos a veces. Y eso está mal. Creo que tenemos que reconsiderar muchas cosas, cada quien, ¿verdad? Para poder ser usados por Dios. El Espíritu Santo lo empoderaba, ¿verdad? Esta palabra está de moda. Lo empoderaba, que es otra cosa más que le daba autoridad. Esteban tenía la autoridad de Dios en el momento que hablaba para tomar el control de la plática. Y si le ponían topes los brincaba, no se enganchaba, dijeran. Sí, Esteban, pero no sé, que lo molestaran, ¿no? O lo quisieran pullar, o lo quisieran, dijeran los argentinos, chicanear, ¿no? Esteban decía: sí, hombre, sí, pero Cristo iba y tomaba poder, autoridad sobre cuando agarraba el micrófono. Dijeron, ¿no? Y hacía que su mensaje entonces, el mensaje del Evangelio que Esteban predicaba, fuera eficaz, porque no se paraba a aventar información a la gente. No, información interesante y útil. No, Esteban decía: no, yo tengo que predicar a Cristo. No me interesa dar información interesante y útil, esa que la busquen en otro lado. Dios me mandó a predicar el Evangelio. Y ahí les va, hermanos judíos. Y Esteban, energizado por el Espíritu Santo, con autoridad, era eficaz en su evangelismo. Pero hermanos, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que eso era algo que él tenía, estoy seguro, me atrevo a afirmar, consciente. No era como un trance en el que entraba, como porque alguien dijera: no, es que a mí no me pasa, como que a mí no me arrebata el Espíritu cuando voy a predicar. No, es algo que uno tiene que hacer consciente. Decir: Señor, úsame. Ahí viene tu compañero de la primaria, ahí viene de frente, ahí viene Juan Pérez. Y dice: ay, Señor, dame gracia para hablarle ahorita que me lo encuentre, ¿verdad? ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó? Y a uno por dentro está: ¿qué le digo? ¿Cómo? Y ahí te va. No sé si te vuelve a ver, Juan. Cristo te ama. Porque hay muchas oportunidades. O sea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. Órale, ¿y qué te has hecho? Uy, si yo te platicara. ¿Cómo? ¿Qué? No, si yo te platicara. No sabes. ¿Pero qué? ¿De qué o qué? Cristo cambió mi vida. Ya vas. ¿No? Alguien puede decir: ya, pero se lo tiene que aguantar. ¿Para qué preguntas? ¿No? Cristo cambió mi vida, no sabes. Tanto tiempo sin verte, tanto que platicarte. No, sí, pues a ver si a tu teléfono te invito a café. No, de una vez. De una vez. ¿Tienes 5 minutos? Sí, a ver. Así. No. Ahora no se ponga a contarle su vida, ¿verdad? Acuérdese, Cristo en el centro. Poco tiempo, tal vez le habla a su esposa, tal vez va. Hay que ser eficientes. Tomar autoridad en ese momento, decir: úsame, Señor, y quebranta que tu palabra llegue en la vida de esta persona. Y si nunca me vuelve a hablar, ni modo. Tenía 40 años de no verlo. Otros 40 más.
pero ya se va con la semilla, ¿sí o no? Así que Esteban era eficaz en su mensaje. No por algo la iglesia, los discípulos se multiplicaban, porque la iglesia primitiva tenía predicadores así, eficaces, comprometidos con el mensaje, valientes, porque se requiere valor. Se requiere valor para compartir el evangelio. Mire, la eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera. Eso es eficacia. La capacidad de lograr el efecto, y digo eficacia porque dunamis o dinamis se traduce también como eficacia, ¿verdad? Es poder eficaz. Y la eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. De hecho, hay un lavatrastes que se llama Eficaz, me acordé, ¿verdad? ¿Sí lo han comprado? Yo, puro salvo, dice. Eficaz se llama. ¿Por qué? Porque supuestamente, ¿verdad?, los que lo venden han de decir, este es eficaz para quitar la grasa. O sea, el efecto que quieres te lo da. Así es. Entonces la eficacia es la capacidad, repito, de lograr el efecto que se desea o se espera. ¿Cuántos nos gustaría ser eficaces a la hora de compartir el evangelio? Cortos, concisos, eficaces. El poder que observaban en Esteban se reflejaba en la entrega de su mensaje y su contenido de verdad. Es decir, Esteban no predicaba ahí cualquier cosa, la verdad. Y ahorita vamos a ver que esto tiene relevancia, porque vamos a estudiar que lo querían refutar y no podían, porque predicaba la verdad. Y contra la verdad no hay refutación. O sea, sí hay argumentación, pero no la puede aplastar ningún argumento, la verdad. Y Esteban era un hombre que predicaba la verdad. Cristo es el ungido, por esto, tumben mesa, ¿no? Y ahí estaban los sacerdotes cascabeleando, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Y otros, no, pues es que la verdad es que no hay argumento, es la verdad. Y Esteban predicando a Cristo. ¿Cuántos quieren un poquito de Esteban? De lo que Dios le dio a Esteban. Amén. Y luego dice en Hechos 6:10, dice ahí, pero no podían resistir, ¿qué?, a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. ¿Quién él? Esteban. Aquí la palabra sabiduría, de Sofía, palabra griega Sofía, que se traduce también como conocimiento, inteligencia, discernimiento. Aquí la sabiduría a la que hace referencia la Biblia de Esteban era esta sabiduría que estaba ligada no tanto a su actuar, ¿verdad?, sino a su hablar. Porque necesitamos sabiduría para ambas cosas, para actuar y para hablar. Aquí está enfocada más en el hablar de Esteban. Era un hombre que hablaba con sabiduría, pero no se refiere a que hablaba cosas muy profundas y que nadie entendía y ¡ay, qué sabio! No, va a ver ahorita. Esto, probablemente la idea de esta palabra sabiduría aquí para Esteban es que Esteban sabía contextualizarse cuando predicaba el evangelio. Es decir, sabía cómo hablar a los sacerdotes, sabía cómo hablarle a los pescadores, sabía cómo hablarle a los agricultores, sabía cómo hablarle a su abuelo, sabía cómo hablarle a su papá, sabía cómo hablarle a sus vecinos, a los cuates del fútbol, ¿o qué jugaban allá? Era alguien sabio para hablar. No tiraba el mensaje así indiscriminadamente, el evangelio como sea. A ver tú, sacerdote, ahí te va el evangelio, porque pues yo soy de barrio, ¿no? Y sacerdote,
No, probablemente Esteban decía, tengo que hablar con más respeto porque estoy ante un sacerdote. Entonces, Señor, dame sabiduría para poderle llegar a para que me deje entrar con mi discurso, con el mensaje que tú me das. De hecho, no voy a compartirlo hoy, no en tiempo, pero cuando Esteban empieza su sermón último, él empieza con mucho respeto, dirigiéndose a la audiencia, varones hermanos israelitas, ¿no? Tal vez un cristiano apasionado, sin sabiduría, decía, no, ustedes ni mis hermanos son, ¿no? Porque solo mis hermanos son los cristianos. Y todos, ¿qué está hablando este? Ya nos ofendió de entrada. Sáquelo, ¿no? Y ya no predicó nada. No, Esteban era un hombre sabio, que sabía, no, el que evangelice tiene que saber hablar. Como una esposa, cómo hablarle a su esposo, por ejemplo, cómo compartirle el evangelio a su esposo. No es lo mismo que como a su hijo. Es diferente. O viceversa, un esposo, cómo compartirle el evangelio a su esposa. Y así, el buen evangelista se sabe contextualizar, porque pide sabiduría al Señor para saberle hablar a cada persona y poderle entregar ese mensaje que se le ha encomendado. Pero se requiere compromiso, no sé si lo nota, como de estar siempre alerta, examinando ante quién estoy y cómo le puedo hacer para hablarle a esta persona. Con mi jefe del trabajo, ¿cómo le compartiré? Con alguien que está más abajo que yo en el organigrama en la empresa, ¿cómo le hablo? A una autoridad del gobierno, ¿cómo le hablo? Al coyote del Hacienda, ¿cómo le digo que se arrepienta? ¿No? Que deje de andar de coyotón, ¿no? Y así, ¿no? Un buen evangelista siempre está pensando eso. No anda, discúlpeme la palabra, no anda como en la baba, ¿no? ¿Quién sabe? No, está siempre pensando cómo contextualizarse, ¿verdad? Porque, repito, Sofía aquí se traduce como conocimiento, inteligencia. Inteligencia, como una persona inteligente es alguien que sabe leer lo que está pasando y dice, ¿cómo le puedo hacer aquí? ¿Cómo le hablo a esta audiencia? En esta ocasión de nuestro texto, Esteban estaba interactuando con unos judíos que pertenecían a una sinagoga, ¿verdad? Ahí lo que leímos en el verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir, ¿qué dice? A la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Entonces dice que Esteban disputaba con ellos. La palabra disputada aquí, disputar, hace referencia a un debate. Esteban debatía, pero no de esos debates de paz, de Laura de América, no, así descontrolado y sin sentido, sino eran debates generados por un tema polémico. ¿Cuál era el tema polémico? Que Jesús era el Cristo. ¿Okay? Así que debemos aprender a discutir o a debatir por el evangelio. Pero déjeme, no se me escandalice, que te lo voy a decir cómo. Porque, mire, una de las señales de la llenura del Espíritu Santo es el dominio propio. ¿Cuántos saben eso? Ok. Así que en los debates, cuando hay una discusión, sobre todo de esta naturaleza religiosa, voy a llamarlo así, el dominio propio es probadísimo. Porque generalmente a veces hay ofensas, porque la persona que no es cristiana ataca. Y a mí no. Y entonces el cristiano se ofende, se ofusca y empieza a contraatacar, pero sin sabiduría, ¿verdad? Y se pierde el sentido. Pero debemos aprender a debatir por el evangelio con dominio propio. Con dominio propio. Esteban hablaba con dominio propio, no solo del evangelio, Esteban hablaba con dominio no solo del evangelio, es decir, del mensaje, sino con dominio de su lengua.
O sea, escogía sus palabras. Decía, ay, tengo tantas ganas de decirle tantas cosas, pero no, yo tengo un mensaje que dar. Entonces, controlaba su lengua, sus palabras y aún sus actitudes. Por eso, como dice en el verso 6, no podían resistir la sabiduría con las que Esteban les hablaba. Porque era todo, era su palabra, su actitud, todo. Y sus argumentos también. Es decir, el contenido de su mensaje. No se podían parar contra Esteban. Argumentativamente, vamos, él decía, ¿cómo le derribamos ese argumento que está diciendo este hombre? No le podían contradecir a Esteban, ¿verdad? Como dice en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí básicamente lo que dice el Espíritu Santo es que los cristianos debemos prepararnos para compartir nuestra fe, ¿okay? Específicamente de nuestro Cristo, de nuestro Salvador. Pero ¿qué dice ahí? Hay una actitud que nos demanda el Señor: presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No todos agresivos e irreverentes, sino mansos, es decir, cuando nos provoquen, tranquilo y con respeto. Eso es reverencia, respeto. No quiere decir que le tenemos que dar reverencia a la gente, no, respeto. No importa si es el presidente de la República o es el barrendero de la esquina de la casa. Respeto siempre. Eso nos va a ayudar a que la gente se abra. Si está barriendo el barrendero de la esquina, barriendo, está el solazo a mediodía, salga con una coca, con un vaso de agua. Mira, oye amigo, mira, ten, Dios te bendiga. Oye, ¿me permites decirte algo? Sí, así aprovecha de hacerme la sombra, ¿no? Oye, con respeto y con, ¿no? Tantas cosas que se nos pueden ocurrir y presentar. Nos hace falta a veces ser más proactivos, más ingeniosos, todo eso. Pero hay que estar pensando en eso. Esteban no se paraba a hacer declaraciones sensacionalistas, ¿verdad?, motivacionales, románticas de Jesús, sino que fundamentaba sus palabras en la verdad bíblica. Y esto lo podemos confirmar en su predicación en el capítulo 7, el mensaje que le costó la vida. Porque el Esteban no andaba por las ramas. Esteban era un varón, como dice, lleno de fe y del Espíritu Santo. Tenía a Jesús en su vida y tenía la claridad de quién era el Señor y lo que significaba en su vida. Así que Esteban evangelizaba con sabiduría, inteligencia y con conocimiento de Dios y con inteligencia. No necesitó ser oficialmente un evangelista ordenado en la iglesia, un pastor, un apóstol. No necesitó eso, era un diácono. Pero él era apasionado por el Cristo y Dios lo usó y trascendió su nombre. El Señor quiso dejar a Esteban para nuestro ejemplo, ¿verdad? Esteban evangelizaba así, inteligentemente y con conocimiento. No necesitó hoy un seminario de teología, no. Él conocía a Jesús, entendía su mensaje y tenía carga por su pueblo. ¿Cuántos tienen carga por su pueblo de aquí? Nos falta, tal vez, que Dios ponga más carga. Ya terminé, vamos a orar. ¿Qué le parece? Regálame 2 minutos más. Vamos a orar pidiendo a Dios eso que Dios le dio a Esteban: gracia, poder y sabiduría. Es algo que nos falta a todos. Estoy convencido de eso. Nos falta gracia, poder y sabiduría. Le pido que se ponga de pie, por favor. ¿Qué le parece si pedimos al Señor esas 3 cosas? Terminamos hoy pidiéndole al Señor eso: Señor, danos gracia, danos poder
Danos sabiduría como se la diste a Esteban. No necesitamos, Señor, que otras personas vayan y prediquen. Tú quieres que nosotros vayamos y prediquemos. Que nos salgamos un poco y nos olvidemos un poco de nuestras necesidades, de lo que estamos esperando que pase o que tú hagas en nosotros, y que nos empecemos a enfocar un poco más en la necesidad espiritual de otros. Personas que no sé si están pensando suicidarse, que están pensando tomar decisiones que van a impactar su vida y la vida de otros. Ayúdanos, Señor, a evangelizar como Esteban, a comprometernos con el mensaje que nos has dado, que nos ha bendecido, nos ha salvado, a comprometernos a difundirlo, Señor, con mayor autoridad y pasión. Ayúdanos. Te pedimos esa gracia, Señor. Te pedimos ese poder que sea evidente en nosotros, que tu fuerza operando en nosotros al evangelizar, y que veamos, Señor, eficacia a la hora que compartimos el evangelio con otros. Que seamos más eficaces al poder llevar tu mensaje de salvación. Y asimismo, Señor, te pedimos sabiduría para saber hablar en diferentes contextos, con diferentes personas. Danos sabiduría para poder derribar argumentos que se opongan, o que la gente levante, Señor, la gente que evangelicemos levante contra el conocimiento de tu nombre, Jesús. Danos sabiduría. Recuérdanos tu palabra cuando hablemos con alguien, para poder derribar argumentos y poder llegar al corazón del pecador, y que puedan venir a tus pies en arrepentimiento, como un día nosotros venimos, porque alguien nos habló, porque alguien nos dijo, alguien dejó su comodidad, alguien se olvidó de sus necesidades para enfocarse en las nuestras y amarnos. Ayúdanos a amar al perdido cada día más, amar como tú le amas, y a comprometernos a ser tu voz en esta generación que tanto te necesita, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.